El salón de nuestra casa en los suburbios de Boston era una imagen perfecta de alegría navideña. Luces titilantes adornaban el árbol de Navidad en la esquina, proyectando un cálido resplandor sobre la reunión de la familia de mi esposo. El fuego crepitaba alegremente en la chimenea, su calor contrastaba marcadamente con el frío que sentía en mi corazón. El aroma de canela y pino flotaba en el aire, mezclándose con el olor del vino especiado que mi suegra Evelyn insistía en servir cada año. Yo estaba sentada en el borde del sofá mullido, con mi esposo Tom a mi lado, mientras sus parientes intercambiaban regalos y risas. La conversación animada fluía a mi alrededor, pero me sentía como una forastera, como lo había hecho durante los últimos 5 años de nuestro matrimonio. Evelyn, la autoproclamada matriarca de la familia, presidía desde su sillón favorito, su mirada penetrante no se perdía nada. «Sara, estás muy callada esta noche, ¿te ha comido la lengua el gato?» La voz de Evelyn cortó a través del bullicio, boteando con una dulzura falsa. Su risa, un sonido como el tintineo de cristales, me ponía los nervios de punta. Forcé una sonrisa, encontrándome con sus ojos. «Solo estoy disfrutando de las festividades, Evelyn». Ella levantó una ceja, claramente no convencida. «Bueno, no las disfrutes demasiado, alguien tiene que limpiar después y todos sabemos quién será». El golpe fue dado con una sonrisa, pero la intención era clara. Sentí a Tom tensarse a mi lado y por un momento esperé que me defendiera. En cambio, él rió y levantó su copa. «Mamá tiene razón, Sara, tienes un talento para ordenar». La habitación estalló en carcajadas y luché por mantener mi expresión neutral. Así era siempre, pequeños ataques y cumplidos con doble filo, todo entregado con una sonrisa y un guiño. Había aprendido pronto que protestar solo empeoraba las cosas, así que había adoptado una política de resistencia silenciosa. Mientras continuaba el intercambio de regalos, observé cómo los hermanos de Tom y sus cónyuges abrían presentes pensados y costosos. Cada regalo parecía elegido cuidadosamente para reflejar los intereses o necesidades del destinatario. Cuando llegó el momento de que Tom abriera su regalo de sus padres, no me sorprendió ver un set de palos de golf de alta gama. Había estado insinuando que quería unos nuevos durante meses. Finalmente, fue mi turno. Evelyn me entregó una caja envuelta en papel dorado y rojo brillante, una sonrisa astuta jugando en sus labios. «Escogí esto especialmente para ti, Sara. Espero que lo aprecies». La habitación se silenció mientras yo desenvolvía cuidadosamente el regalo, mis dedos temblando ligeramente. Sentí el peso de la expectativa presionándome mientras levantaba la tapa de la caja blanca. Mi corazón se hundió al ver dentro, doblado con pulcritud, un uniforme de doncella, tela negra con ribetes blancos, completo con un delantal frívolo y una gorra pequeña. Por un momento no pude respirar, el silencio en la habitación era ensordecedor. Entonces, la voz de Evelyn rompió el silencio, cargada de preocupación fingida. «Bueno, no hay nada malo en marcar el estándar, ahora finalmente podrás servirnos adecuadamente, ya sabes, ganarte el sustento». Ella rió y el sonido fue ecoado por el resto de la familia. Miré a Tom, implorando silenciosamente que dijera algo, cualquier cosa para defenderme, pero él solo se recostó en su silla, una sonrisa cínica en sus labios. «Vamos, Sara, no actúes como si no fueras agradecida, es más de lo que mereces sin mí, de hecho, te queda bien». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Había soportado años de críticas sutiles y no tan sutiles, pero esto superaba todo lo que había imaginado. Con manos que temblaban solo ligeramente, doblé cuidadosamente el uniforme y lo coloqué de vuelta en la caja. Me levanté, mis movimientos lentos y deliberados. «Discúlpame», murmuré, mi voz apenas audible sobre las risas continuas. Mientras caminaba hacia la entrada, escuché la voz de Evelyn detrás de mí. «Oh, no le hagas caso, siempre ha sido demasiado sensible, se le pasará». Al llegar al vestíbulo, tomé mi abrigo del gancho, y al ponérmelo, me vi en el espejo del pasillo. La mujer que me miraba parecía pálida y demacrada, sus ojos abiertos de dolor y desconcierto. Por un momento, apenas la reconocí. Los pasos de Tom se acercaron, y me giré para verlo en el umbral, su expresión una mezcla de molestia y diversión. «¿A dónde crees que vas?», preguntó con un tono condescendiente. «Necesito un poco de aire», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Él rodó los ojos. «No seas dramática, Sara, fue solo una broma». «Me estás avergonzando frente a mi familia». Lo miré, realmente lo miré tal vez por primera vez en años, este hombre que una vez prometió amarme y cuidarme, ahora más preocupado por el entretenimiento de su familia que por mis sentimientos. En ese momento,
Algo en mí cambió. Lo siento si te sientes avergonzado, dije en voz baja, alcanzando el pomo de la puerta, pero no puedo quedarme aquí ahora. La cara de Tom se oscureció. Si sales por esa puerta, no te molestes en volver esta noche, estoy cansado de tus teatralidades. Me detuve, mi mano en el pomo, por un segundo consideré ceder, disculpándome e intentando suavizar las cosas como lo había hecho innumerables veces antes, pero el recuerdo del uniforme de doncella, de las risas, de años de crueldades menores, fortaleció mi resolución. Sin decir otra palabra, abrí la puerta y salí a la fría noche de diciembre. El aire helado me golpeó como una bofetada, pero fue refrescante después del ambiente asfixiante dentro. Podía escuchar a Tom llamándome, su voz una mezcla de enojo y disbelief, pero no me giré. Mientras caminaba por el camino de entrada, la nieve crujía bajo mis pies, la puerta principal se abrió de nuevo y la voz de Evelyn se escuchó a través de la noche tranquila, no te preocupes, volverá arrastrándose, siempre lo hace. No tardes, querido. El tono burlón de Tom siguió, la cena no se servirá sola. Su risa se desvaneció mientras alcanzaba mi coche estacionado al final del camino de entrada. Mis manos temblaban al lidiar con las llaves, pero logré abrir la puerta y sentarme en el asiento del conductor. Por un momento me quedé allí, aferrándome al volante, mi respiración en breves y agudas inhalaciones. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? No tenía un plan ni un destino en mente, lo único que sabía era que no podía regresar a esa casa, no podía enfrentar otro momento de burla y desdén. Al encender el motor, vi la casa en mi espejo retrovisor, cálida e invitadora desde el exterior, sus ventanas brillando con luz alegre, pero conocía la verdad detrás de esa fachada, la crueldad, el desprecio constante, la lenta erosión de mi autoestima. Puse el coche en marcha y me alejé de la acera, dejando atrás todo eso. La casa que nunca había sido realmente un hogar mientras conducía por las calles tranquilas de nuestro vecindario, las luces de Navidad parpadeando en las casas y en los escaparates de las tiendas, sentí una mezcla curiosa de miedo y emoción. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión por mí misma, dando un paso, por incierto que fuera, hacia algo diferente. No tenía idea de lo que me esperaba, pero sabía una cosa con certeza, no volvería, no esa noche, no nunca. El uniforme de doncella, esa cruel broma de regalo, había sido la gota que colmó el vaso, pero de alguna manera también fue un regalo, el regalo de la claridad. Me había mostrado de manera cruda exactamente lo que mi esposo y su familia pensaban de mí, y al hacerlo, me había dado la fuerza para alejarme. Mientras conducía en la noche, dejando atrás la vida que había conocido, sentí un destello de algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. Fuera lo que viniera después, fuera cuáles fueran los desafíos que se avecinaban, los enfrentaría en mis propios términos. La mujer que había salido de esa casa no era la misma que había entrado antes esa noche, era más fuerte, más decidida, finalmente, libre. Al salir al frío mordiente de la noche de invierno de Boston, el marcado contraste entre el calor que había dejado atrás y el frío que ahora me envolvía era aturdidor. El crujido de la nieve bajo mis pies parecía resonar en la calle tranquila, cada paso me llevaba más lejos de la vida que había conocido. Los insultos y las risas burlonas aún resonaban en mis oídos, una cacofonía de crueldad que me impulsaba a seguir adelante. Caminé con paso rápido, mi aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. Las calles estaban casi vacías, la mayoría de la gente metida en sus casas, celebrando las fiestas con sus seres queridos. La ironía no me pasó desapercibida, ahí estaba yo, en la víspera de Navidad, alejándome de lo que debería haber sido mi familia. Al llegar a mi coche, hice una pausa, mi mano en la manija de la puerta. El peso de lo que estaba haciendo de repente me golpeó, ¿realmente iba a irme así, sin más? Años de condicionamiento, de ser informada de que no era nada sin ellos, me hicieron dudar. Casi podía escuchar la voz de Evelyn en mi cabeza, burlándose de mi debilidad, diciéndome que volvería. Pero entonces recordé el uniforme de doncella, doblado con pulcritud en esa caja blanca inmaculada, recordé las risas, las burlas, los años de comentarios sutiles y no tan sutiles. Recordé la cara de Tom, no defendiéndome, sino uniéndose a la broma. La humillación y la ira que sentí en ese momento me dieron la fuerza para abrir la puerta del coche y sentarme en el asiento del conductor. Al arrancar el motor, vi abrirse la puerta principal de la casa. Tom estaba allí, silueteado por el cálido resplandor del interior. Por un momento, mi corazón dio un salto, venía a disculparse, a pedirme que volviera. Pero luego escuché su voz, llevada por el aire frío de la noche, no te preocupes, volverá arrastrándose, llamó,
presumiblemente a Evelyn o a uno de sus hermanos. Siempre lo hace. No tardes, querido. Su risa flotó hacia la noche, aguda y burlona. Fue el empujón final que necesitaba. Puse el coche en marcha y me alejé de la acera, dejando atrás la casa que nunca había sido un verdadero hogar. Conduje por las calles silenciosas de nuestro vecindario, las luces de Navidad parpadeando en las casas y en los escaparates de las tiendas, sintiendo una mezcla curiosa de miedo y emoción. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión por mí misma, dando un paso, por incierto que fuera, hacia algo diferente. No tenía un destino real en mente, solo sabía que necesitaba alejarme, poner distancia entre mí y el ambiente tóxico que había dejado atrás. Mientras conducía, mi mente daba vueltas. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Tenía algo de dinero ahorrado en una cuenta personal, no mucho, pero suficiente para sobrevivir un tiempo. Pero más allá de eso, no tenía un plan. La realización debería haberme aterrorizado. Durante 4 años me habían dicho que no podría sobrevivir sola, que necesitaba a Tom y a su familia. Pero extrañamente, mientras me alejaba más y más de ellos, sentía una sensación de calma apoderándose de mí. Era como si un peso que ni siquiera sabía que llevaba hubiera sido levantado de mis hombros. Me encontré conduciendo hacia el centro de Boston. Las luces de la ciudad se volvían más brillantes a medida que me acercaba. Las calles aquí eran más animadas, con juerguistas de última hora y compradores a punto de terminar sus compras. Me sentía anónima entre ellos, solo otra cara en la multitud. Era extrañamente reconfortante. Al detenerme en un semáforo en rojo, vislumbré mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me miraba parecía diferente de alguna manera. Sus ojos eran brillantes, sus mejillas ruborizadas, parecía viva de una forma que no había visto en años. Apenas me reconocí. El semáforo se puso en verde y continué, sin un destino real en mente. Pasé por puntos de referencia familiares: Fenway Park, silencioso y oscuro en la noche de invierno, el jardín público con sus árboles desnudos pero aún hermosos, las torres brillantes del distrito financiero. Lugares que había visto 100 veces antes, pero que ahora parecían diferentes. Todo parecía diferente. Finalmente, me encontré en las afueras de la ciudad, en un área que no conocía bien. Los edificios aquí eran más viejos, un poco deteriorados, con letreros de neón anunciando moteles baratos y cafés abiertos toda la noche. No era el tipo de lugar donde normalmente frecuentaría, pero esa noche se sentía bien, anónimo, un lugar donde nadie me conocía, donde podría desaparecer por un tiempo. Entré en el estacionamiento de un pequeño motel, su letrero de neón parpadeando débilmente en la noche. The Starlight Inn, proclamaba en letras desvaídas. No era gran cosa, pero estaba lejos de todo y de todos los que conocía. Por esa noche, serviría. Al estacionar el coche, sentí mi teléfono vibrar en mi bolsillo. Lo había puesto en silencioso al salir de la casa, no queriendo escucharlo ahora. Lo saqué, preparándome para lo que podría ver. La pantalla estaba llena de notificaciones, llamadas perdidas de Tom, mensajes de texto cada vez más enojados y exigentes. ¿Dónde estás? Deja de ser infantil y vuelve a casa. Me estás avergonzando. Si no vuelves ahora, no te molestes en volver nunca más. El último mensaje me hizo detenerme. ¿No te molestes en volver nunca más? ¿Era una amenaza o una promesa? Miré las palabras, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Sí, el miedo estaba ahí, la idea de estar realmente sola era desalentadora, pero también había alivio. La idea de no tener que volver, nunca tener que soportar otro comentario mordazo cumplido a medias, nunca tener que ver la decepción en los ojos de Tom cuando no cumplía con sus estándares imposibles, era liberadora. Apagué el teléfono, cortando el flujo de mensajes. Podían esperar. Ahora necesitaba pensar, planificar, descubrir qué vendría después. Me bajé del coche, agarrando la pequeña bolsa de viaje que siempre mantenía en el maletero. No era mucho, solo un cambio de ropa y algunos artículos de tocador básicos, pero serviría por ahora. Al caminar hacia la oficina del motel, sentí una sensación de irrealidad apoderarse de mí. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿Alejándome de mi vida, de mi matrimonio, de todo lo que había conocido durante los últimos 5 años? El recepcionista apenas levantó la vista mientras me registraba, deslizándome una llave sobre el mostrador de fórmica rayado. Me dirigí a la habitación, cada paso sintiéndose a la vez aterrador y emocionante.
La habitación en sí era básica, una cama, un pequeño escritorio, un televisor que había visto días mejores, pero estaba limpia, y lo más importante, era mía. Un espacio donde podía pensar, donde podía respirar, donde podía empezar a descubrir quién era yo sin la constante crítica y menosprecio. Me senté en el borde de la cama, con la bolsa de viaje a mi lado. Los eventos de la noche se repitieron en mi mente. El uniforme de doncella, las risas, la cara burlona de Tom. Pero ahora, alejada de la situación inmediata, podía verlo todo con mayor claridad. No se trataba solo de esa noche, se trataba de años de pequeñas crueldades, de ser hecha sentir menos, de tener mi autoestima lentamente erosionada. Pensé en la mujer que había sido cuando conocí a Tom, confiada, ambiciosa, llena de sueños. ¿Dónde había ido esa mujer? La había dejado enterrar bajo años de crítica y duda, me había dejado moldear en lo que Tom y su familia querían que fuera, o más bien, en lo que creían que nunca podría ser. Sentada allí, en esa tranquila habitación de motel, tomé una decisión. No volvería, no esa noche, no nunca. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que tenía que ser mejor que lo que estaba dejando atrás. Encontraría la manera de sobrevivir por mi cuenta, de redescubrir a la mujer que una vez fui y convertirme en alguien aún más fuerte. Me recosté en la cama, mirando al techo. Por primera vez en años, sentí un sentido de posibilidad. Sí, tenía miedo, sí, el camino por delante sería difícil, pero estaba libre, libre para tomar mis propias decisiones, para vivir mi propia vida, para ser mi propia persona. Al quedarme dormida, pensé en la puerta que había cerrado al salir de la casa de Tom. Era más que una puerta física, era la puerta a mi antigua vida, a la persona en la que me habían moldeado. Y al cerrar los ojos, sabía con certeza que era una puerta que nunca volvería a abrir. Mañana traería sus propios desafíos, necesitaría encontrar un lugar más permanente para quedarme, averiguar cómo mantenerme, comenzar el proceso de desenmarañar mi vida de la de Tom. Pero esos eran problemas para mañana. Esta noche, en esta pequeña y anónima habitación de motel, me permití sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. La mujer que había salido de esa casa no era la misma que ahora yacía en esta cama de motel, era más fuerte, más decidida, finalmente, libre. Fuera lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. La puerta a mi antigua vida estaba cerrada, y no tenía intención de abrirla nunca más. La dura luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas de mi habitación de motel, despertándome de un sueño inquieto. Por un momento, la desorientación nubló mi mente. ¿Dónde estaba? Entonces, como una inundación, los eventos de la noche anterior regresaron, la fiesta de Navidad, el uniforme de doncella, mi partida apresurada. Todo parecía un sueño surrealista. Me senté lentamente, tomando nota de mi entorno. La pequeña habitación sin descripción estaba muy lejos del cómodo dormitorio al que me había acostumbrado, pero representaba algo mucho más valioso, libertad. Al bajar las piernas de la cama, mi pie empujó la bolsa de viaje que había traído conmigo. Era un recordatorio crudo de cuanto había traído a este nuevo capítulo de mi vida. Mi teléfono estaba en la mesita de noche donde lo había dejado, todavía apagado. Con un suspiro profundo, lo encendí, preparándome para la avalancha de notificaciones que sabía que estarían esperando. Como era de esperar, había docenas de llamadas perdidas y mensajes, la mayoría de Tom pero también de Evelyn y algunos de los hermanos de Tom. Los revisé, con el corazón acelerado. Los mensajes de Tom comenzaban furiosos, exigiendo saber dónde estaba y ordenándome que volviera a casa. A medida que avanzaba la noche, se volvían más amenazantes. Si no vuelves ahora mismo, no te molestes en volver nunca más, decía uno. Los más recientes, sin embargo, tenían un tono diferente. Sara, por favor, ¿dónde estás? ¿Estás a salvo? Estamos preocupados. Casi me reí de ese último. ¿Preocupados? No se habían preocupado por mis sentimientos cuando se reían de mí, humillándome con ese uniforme de doncella. No, esto no era preocupación por mi bienestar, esto era preocupación por su propia comodidad, sus propias rutinas. Estaban dándose cuenta de que su saco de boxeo se había ido, y no sabían cómo manejarlo. Los mensajes de Evelyn eran previsiblemente condescendientes. Querida Sara, estás siendo terriblemente dramática. Solo fue un poco de diversión. Vuelve a casa y arreglaremos esto.
La idea de regresar, de enfrentar sus caras engreídas y sus disculpas insinceras, me revolvía el estómago. Apagué el teléfono de nuevo, incapaz de soportar más de sus mensajes. Al hacerlo, vi la hora. Era más tarde de lo que había pensado, casi mediodía. Había dormido durante horas, el agotamiento emocional de la noche anterior finalmente alcanzándome. Con un suspiro, me levanté y fui al pequeño baño. El rostro que me miraba desde el espejo estaba pálido y demacrado, con ojeras que atestiguaban el estrés de las últimas 24 horas. Pero había algo más allí también, un destello de determinación que no había visto en años. Mientras me preparaba para el día, duchándome, vistiéndome con la ropa extra de mi bolsa de viaje, mi mente daba vueltas. ¿Y ahora qué? ¿A dónde iría desde aquí? La magnitud de lo que había hecho comenzaba a asentarse. Había abandonado mi matrimonio, la vida que había conocido durante los últimos 5 años. Era aterrador, pero también curiosamente emocionante. Necesitaba un plan. No podía quedarme en este motel para siempre, y el dinero en mi cuenta personal no duraría mucho. Necesitaba un trabajo, un lugar para vivir, una forma de mantenerme. La idea era abrumadora, no había trabajado desde que me casé con Tom, su insistencia en que no necesitaba trabajar había socavado gradualmente mi confianza en mis propias habilidades. Mientras consideraba mi próximo movimiento, mi estómago gruñó, recordándome que no había comido desde la noche anterior. Había un pequeño comedor adjunto al motel, no exactamente cocina gourmet, pero serviría. Recogí mis pocas pertenencias, hice el check-out de la habitación y me dirigí allí. El comedor estaba casi vacío, solo unos pocos clientes dispersos en las mesas de formica. Me deslicé en una cabina cerca de la parte de atrás, aceptando agradecida la taza de café humeante que la camarera me trajo. Mientras bebía el amargo brebaje, saqué un pequeño bloc de notas de mi bolsa. Era hora de hacer un plan. Lo primero era lo primero, necesitaba un trabajo, algo que pudiera proporcionarme ingresos inmediatos mientras definía mis próximos pasos. Anoté algunas posibilidades: ventas al por menor, trabajo de camarera, empleos temporales. Nada glamuroso, pero eran trabajos que podían contratar rápidamente y proporcionar un sueldo estable. Lo siguiente, vivienda. El motel estaba bien para 1 o 2 noches, pero necesitaba algo más permanente. Hice una nota para buscar alquileres a corto plazo o hoteles de estancia prolongada. No sería un hogar, pero sería un techo sobre mi cabeza mientras me ponía de pie. Mientras revisaba mi lista, añadiendo artículos como abrir una nueva cuenta bancaria y investigar abogados de divorcio, sentía una curiosa mezcla de miedo y emoción. No era así como había imaginado pasar el día después de Navidad, pero había algo empoderador en tomar el control de mi vida de esta manera. La camarera volvió para tomar mi pedido, y al mirarla, se me ocurrió una idea. Disculpe, dije, ¿están contratando por casualidad? Pareció sorprendida por la pregunta pero asintió. De hecho, sí, estamos cortos de personal, especialmente para el turno de noche. ¿Estás interesada? Dudé solo un momento antes de asentir. Sí, estoy muy interesada. Ella sonrió, sacando una solicitud de su bolsillo del delantal. Rellena esto y me aseguraré de que el gerente lo vea. Te advierto, es trabajo duro y el sueldo no es muy bueno. Tomé la solicitud, sintiendo un pequeño destello de esperanza. Está bien, no le tengo miedo al trabajo duro. Mientras rellenaba la solicitud, me di cuenta de cuánto de mi identidad había estado ligada a ser la esposa de Tom. En el espacio para empleos anteriores, tuve que retroceder hasta los trabajos que había tenido antes de casarme. Fue un recordatorio crudo de cuánto había dejado que mis propias ambiciones e independencia se esfumaran a lo largo de los años. Pero al escribir, también recordé las habilidades que tenía, los objetivos que había perseguido. Había sido trabajadora, ambiciosa, con sueños de iniciar mi propio negocio algún día. En algún punto del camino, esos sueños habían sido enterrados bajo el peso de las expectativas de Tom y la crítica constante de su familia, pero no se habían ido, solo estaban dormidos, esperando ser despertados. Entregué la solicitud completada a la camarera, sintiendo un pequeño sentido de logro. No era mucho, pero era un comienzo, el primer paso hacia recuperar mi independencia. Al terminar mi comida, saqué mi teléfono de nuevo, esta vez para buscar hoteles de estancia prolongada cercanos. Encontré uno no muy lejos que parecía asequible, al menos para el corto plazo.
Sería un paso adelante desde el motel, dándome un poco más de estabilidad mientras definía mis próximos movimientos. Con un plan comenzando a tomar forma, sentí que algo del pánico y la incertidumbre de las últimas 24 horas comenzaba a disminuir. No era ingenua, sabía que el camino por delante sería difícil. Reconstruir una vida desde cero a los 30 no sería fácil, pero por primera vez en años, sentía que estaba al mando de mi propio destino. Al salir del comedor, vi mi reflejo en la ventana. La mujer que me miraba parecía diferente a la que había huido de la casa de su esposo la noche anterior. Había un brillo en sus ojos, una firmeza en su mandíbula que hablaba de determinación. Parecía alguien que estaba abajo pero no fuera, alguien lista para luchar por sí misma. Me dirigí a mi coche, con la mente ya en los próximos pasos de mi plan, encontrar el hotel de estancia prolongada, buscar más oportunidades de empleo, empezar a investigar los procedimientos de divorcio. Cada artículo en mi lista mental era otro ladrillo en la fundación de mi nueva vida. Mientras me alejaba del motel, me permití una pequeña sonrisa. No era mucho de un plan todavía, más bien un boceto aproximado, pero era mío. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones por mí misma, trazado mi propio curso. El futuro era incierto, pero también estaba lleno de posibilidades. El uniforme de doncella que se había destinado a humillarme había terminado siendo el catalizador de mi liberación. Al intentar romper mi espíritu, Tom y su familia me habían liberado inadvertidamente. Me habían dado un uniforme de doncella, con la intención de que fuera un símbolo de servidumbre, en cambio, iba a convertirlo en armadura, un recordatorio de lo que había superado y la fuerza que había encontrado dentro de mí. Al incorporarme a la autopista, dirigiéndome hacia mi próximo hogar temporal, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Sí, tenía miedo, sí, el camino por delante sería desafiante, pero también estaba emocionada, energizada por las posibilidades que se presentaban ante mí. Un plan había nacido, y con él, una nueva versión de mí misma estaba emergiendo. Fuera lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. El futuro estaba en mis manos para moldearlo, y estaba lista para el desafío. Las semanas siguientes a mi partida de la casa de Tom se mezclaron en un torbellino de actividad. El hotel de estancia prolongada se convirtió en mi hogar temporal, un espacio pequeño e impersonal que, sin embargo, representaba mis primeros pasos hacia la independencia. No era mucho, pero era mío, libre de la presencia sofocante de Tom y su familia. Mi primera semana fue un curso intensivo de ser adulto de nuevo. Abrí una nueva cuenta bancaria, redirigiendo los pocos ahorros que tenía de la cuenta conjunta que había compartido con Tom. Pasé horas al teléfono cancelando tarjetas de crédito compartidas y desentrañando nuestras finanzas entrelazadas. Cada llamada, cada firma en un nuevo formulario, se sentía como cortar otro lazo con mi antigua vida. El trabajo en el comedor se concretó, para mi alivio. El trabajo era duro, las horas largas y el sueldo escaso, pero era un comienzo. Me encontré asignada al turno de noche, una bendición disfrazada. Las horas tranquilas de la madrugada me dieron tiempo para pensar, planear, soñar con lo que podría ser mi futuro. Mientras servía café a camioneros y platos de huevos a los noctámbulos, redescubrí partes de mí que había olvidado. La fácil camaradería que construí con los clientes habituales me recordó mis antiguas habilidades sociales, enterradas bajo años de aislamiento en el mundo de Tom. La capacidad de manejar múltiples pedidos y mantener la calma bajo presión despertó una confianza que pensaba haber perdido. Pero el trabajo en el comedor era solo un peldaño. En las horas entre turnos, revisé listados de empleo, actualicé mi currículum, largo tiempo descuidado, y comencé a explorar oportunidades que se alineaban más con mis antiguas ambiciones. Fue durante una de estas búsquedas de empleo nocturnas que me topé con un anuncio para clases nocturnas en un colegio comunitario local. El catálogo de cursos me atrajo como un salvavidas: gestión empresarial, marketing, habilidades informáticas, todas las cosas que había soñado estudiar antes de que el matrimonio descarrilara mis planes. Las tarifas de matrícula me hicieron estremecer, pero una voz en mi cabeza, una que sonaba sospechosamente como la antigua yo confiada, susurró que valdría la pena. Me inscribí en 2 clases para empezar: Introducción a la gestión empresarial y Fundamentos de marketing digital. La primera noche que entré al aula, mi corazón latía con una mezcla de emoción y terror. Me sentí como una impostora, rodeada de estudiantes, algunos más jóvenes, otros mayores, todos aparentemente más seguros que yo. Casi me doy la vuelta y me voy, pero no lo hice.
Tomé una respiración profunda, encontré un asiento y abrí mi cuaderno. Cuando el profesor comenzó a hablar, sentí una chispa de algo que no había experimentado en años, curiosidad intelectual genuina. Tomé notas furiosamente, hice preguntas, participé en discusiones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi mente se expandía, crecía, despertaba. Las semanas se convirtieron en meses, y lentamente pero con seguridad, comencé a ver cambios en mí misma. La mujer que me miraba desde el espejo cada mañana se mantenía un poco más erguida, con la cabeza un poco más alta. Las ojeras bajo mis ojos, testimonio de largas noches de estudio y madrugadas en el comedor, eran insignias de honor en lugar de signos de derrota. Mi teléfono, una vez inundado con mensajes de Tom y su familia, se volvió más silencioso. Los mensajes de Tom habían evolucionado de demandas airadas para que volviera a disculpas suplicantes y, finalmente, a actualizaciones sobre los procedimientos de divorcio. Cada mensaje picaba, reabriendo heridas aún frescas, pero cada uno también reafirmaba mi decisión de irme. Evelyn, fiel a su estilo, no podía resistir recordarme periódicamente lo que había tirado por la borda. Sus mensajes eran una mezcla de falsa preocupación e insultos velados. Espero que estés manejando sola, querida. Debe ser tan duro para ti sin Tom cuidándote. Cada uno me hacía rechinar los dientes, pero también fortalecía mi determinación. Me estaba manejando, y lo hacía sin ellos. Cuando la primavera floreció en Boston, trayendo consigo una sensación de renovación, también sentí que florecía. Mis calificaciones en las clases nocturnas eran excelentes, ganándome elogios de mis profesores. En el comedor, había sido ascendida a supervisora de turno, un pequeño paso adelante pero uno que venía con un bienvenido aumento en mi sueldo. Fue alrededor de este tiempo que decidí dar otro salto. Una pequeña cafetería independiente cerca de mi escuela nocturna estaba contratando. La dueña, una cálida mujer de aspecto maternal llamada Rose, echó un vistazo a mi currículum y a mi entusiasmo y decidió darme una oportunidad. El trabajo en la cafetería era un paso adelante del comedor, mejores horarios, un sueldo ligeramente mejor, y lo más importante, un ambiente más positivo. Rose se convirtió en una especie de mentora para mí. Había comenzado la cafetería a los 50 años, después de un divorcio, construyéndola de la nada hasta convertirla en un negocio local próspero. Su historia me inspiró, mostrándome que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Bajo su guía, no solo aprendí a hacer el perfecto latte, sino también sobre cómo gestionar un pequeño negocio, manejar finanzas y construir relaciones con clientes. Mi mundo, que se había reducido a los confines sofocantes de las expectativas de Tom, comenzó a expandirse. Hice amigos entre mis compañeros de clase y de trabajo, compartiendo bebidas después de clases o turnos, intercambiando historias y sueños. Por primera vez en años, estaba construyendo relaciones que eran verdaderamente mías, no extensiones del círculo social de Tom. Los fines de semana, que antes estaban llenos de cenas familiares obligatorias y eventos sociales que detestaba, se convirtieron en oportunidades de autodescubrimiento. Explorar Boston con nuevos ojos, visitando museos que siempre había querido ver pero para los que nunca había tenido tiempo. Me uní a una clase de yoga, redescubriendo la alegría del movimiento y la paz de la atención plena. Incluso comencé a voluntariarme en un refugio local para mujeres, encontrando sanación en ayudar a otras que estaban en viajes similares de recuperación y autodescubrimiento. Cuando se acercaba el verano, enfrenté un nuevo desafío: encontrar un lugar más permanente para vivir. El hotel de estancia prolongada había cumplido su propósito, pero era tiempo de encontrar un verdadero hogar. Con mi situación financiera mejorada gracias a un presupuesto cuidadoso, mis 2 trabajos y el resto de mis ahorros, pude alquilar un pequeño estudio. El día que me mudé fue un hito. El espacio era pequeño, los muebles de segunda mano, pero era mío. Mientras ordenaba mis pocas posesiones y pegaba mi horario de clases en el refrigerador, sentí un orgullo que no había experimentado en años. Ese pequeño apartamento representaba mucho más que solo un lugar para vivir, era una prueba tangible de mi independencia, mi resiliencia, mi capacidad de mantenerme por mi cuenta. Esa noche, sentada en mi sofá de segunda mano con una taza de té, me permití reflexionar realmente sobre cuánto había avanzado. Solo unos meses atrás, había sido un cascarón de mí misma, desgastada por años de abuso sutil y menosprecio. Ahora estaba de pie por mí misma, construyendo una vida que era verdaderamente mía. Pensé en el uniforme de doncella, aún guardado en el fondo de mi armario.
Lo había mantenido no como un recordatorio de la humillación sino como un símbolo de cuánto había avanzado. Intentaron definirme, confinarme a un papel de servidumbre e inferioridad y en cambio, su crueldad se convirtió en el catalizador de mi renacimiento. Al quedarme dormida esa noche en mi nuevo hogar, sentí una paz que no había conocido en años. El camino por delante aún era largo y sabía que habría más desafíos que enfrentar. Los procedimientos de divorcio aún estaban en curso, un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás. Había todavía momentos de duda, de miedo, de preguntarme si había tomado la decisión correcta, pero con cada día que pasaba, esos momentos se volvían menos frecuentes y más distantes. La mujer que había salido de la casa de Tom en la Nochebuena había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte, más confiado, más vivo. Estaba resurgiendo de las cenizas de mi antigua vida, construyendo algo nuevo y hermoso de las ruinas. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades de crecer y aprender, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por enfrentarlos. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades, y estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos. Cuando el aire fresco de diciembre volvió a asentarse sobre Boston, me maravillaba de cuánto podía cambiar en un año. La mujer que había huido de la casa de su esposo la Nochebuena pasada era casi irreconocible para mí ahora. En su lugar, estaba alguien más fuerte, más confiado e infinitamente más vivo. El año pasado había sido un torbellino de crecimiento y cambio. Mis clases nocturnas se habían convertido en un programa empresarial a tiempo completo en el colegio comunitario local, donde estaba sobresaliendo más allá de mis expectativas más salvajes. El trabajo en la cafetería se había transformado en una posición de gestión, con Rose tomándome bajo su ala y enseñándome los intríngulis de dirigir un pequeño negocio exitoso. Pero quizás el cambio más significativo fue el pequeño negocio de consultoría que había comenzado por mi cuenta. Había comenzado casi por accidente, ayudando a un compañero de clase con su estrategia de marketing para un proyecto escolar, lo que llevó a recomendaciones, lo que llevó a más clientes. Lo que había comenzado como un pasatiempo se estaba convirtiendo lentamente pero seguramente en un negocio viable. Fue este negocio emergente el que me llevó a la invitación que descansaba en mi escritorio, una oportunidad para hablar en un evento local destinado a empoderar a las mujeres en los negocios. La ironía no me pasó desapercibida, hace un año apenas podía hablar por mí misma, ahora me pedían que compartiera mi historia e ideas con los demás. Mientras me paraba frente al espejo, ajustando mi blazer y tomando una respiración profunda, pensé en el viaje que me había traído hasta este punto. El dolor, las luchas, los momentos de duda, todos me habían moldeado, forjado en la mujer que era hoy. El evento se celebraba en un elegante centro de conferencias en el centro. Al entrar al lobby, mi corazón latía con una mezcla de emoción y nervios. Me impresionó la energía en la habitación, mujeres de todas las edades y orígenes se movían, charlando animadamente, sus rostros iluminados con ambición y determinación. Me dirigí a la sala verde, donde me recibió la organizadora del evento, una mujer dinámica nombrada Jen. Sara, estamos tan emocionados de tenerte aquí, dijo, estrechando mi mano con calidez. Tu historia es exactamente lo que nuestras asistentes necesitan escuchar. Mientras esperaba mi turno para hablar, repasé mis notas una última vez. Mi charla no estaba perfectamente pulida, aún era nueva en el arte de hablar en público, pero era auténtica. Planeaba compartir mi viaje, las lecciones que había aprendido y las estrategias que desarrollé para construir confianza y resiliencia ante la adversidad. Finalmente, llegó el momento. Al subir al escenario, las luces brillantes me cegaron momentáneamente. Tomé una respiración profunda, miré al mar de rostros, todos expectantes hacia mí, y comencé a hablar. Hace un año, empecé, mi voz más firme de lo que me sentía, era una persona diferente. Estaba atrapada en una vida que no era la mía, definida por las expectativas y limitaciones de otros. Hoy, me paro ante ustedes como prueba de que nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia. Al hablar, compartiendo los altibajos de mi viaje, podía sentir al público conectando con mis palabras. Veía sentimientos de comprensión, escuchaba murmullos de acuerdo cuando describí el incidente con el uniforme de doncella, el catalizador de mi partida. Escuché jadeos de sorpresa e indignación. Aquel uniforme estaba destinado a humillarme, a ponerme en mi lugar, dije. En cambio, se convirtió en la chispa que encendió mi transformación. Me recordó quién no quería ser y me empujó a redescubrir quién realmente era.
continué hablando sobre los pasos prácticos que había tomado, las clases nocturnas, los trabajos, la reconstrucción gradual de mi confianza y habilidades. Compartí las estrategias que desarrollé para superar la duda de mí misma y el miedo, para seguir adelante en los días difíciles cuando rendirse parecía la opción más fácil. Al acercarme al final de mi charla, miré una vez más a la audiencia. El camino no ha sido fácil, admití. Hubo días en los que quería rendirme, volver a lo conocido, aunque fuera doloroso. Pero cada pequeña victoria, cada paso adelante, me dio la fuerza para seguir adelante. Y estar aquí hoy, puedo decirles que valió cada momento de lucha. El aplauso que siguió cuando terminé de hablar fue estruendoso. Mujeres se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando, algunas enjugándose las lágrimas. Mientras bajaba del escenario, mi corazón se elevaba con una mezcla de alivio y euforia, rodeada por asistentes que querían compartir sus propias historias o agradecerme por compartir la mía. Fue mientras navegaba por esta multitud, aún en la cima del momento, que lo vi, Tom, mi exmarido, de pie al fondo de la sala, su rostro una máscara de shock y algo más que no pude identificar. Por un momento, me quedé helada, un año de emociones, enojo, dolor, miedo, todo se agolpó dentro de mí. Pero luego, casi tan rápido, se asentaron. Me di cuenta de que verlo ya no tenía el poder de desestabilizarme. Ya no era la mujer que había huido de su casa en lágrimas hace un año. Excusándome del grupo de mujeres con las que estaba hablando, me dirigí hacia él. Al acercarme, vi un destello de incertidumbre cruzar su rostro, como si no estuviera seguro de quedarse o huir. Tom, dije, mi voz tranquila y firme. No esperaba verte aquí. Se movió incómodo, sus ojos buscando una salida. Yo, no sabía que estarías hablando, dijo finalmente. Estoy aquí por trabajo, estamos patrocinando el evento. Asentí, sin sorpresa. Su compañía siempre había sido grande en gestos de relaciones públicas como este. Bueno, es un evento importante, dije. Estas mujeres tienen historias y ambiciones increíbles. Un silencio incómodo cayó entre nosotros. Podía ver a Tom luchando por conciliar a la mujer confiada que estaba ante él con la esposa que había conocido o que creía conocer. Has cambiado, dijo finalmente, enunciando lo obvio. Le sostuve la mirada con firmeza. No, Tom, me convertí en quien siempre debería haber sido, en quien siempre fui debajo de toda la crítica y control. Él se estremeció ligeramente ante mis palabras pero no discutió. En cambio, preguntó, ¿estás feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. En todos nuestros años juntos, no recordaba que Tom me hubiera preguntado eso. Tomé un momento para considerar mi respuesta. Sí, dije finalmente. Lo estoy. No ha sido fácil, pero estoy orgullosa de lo que he logrado. Estoy emocionada por mi futuro de una manera que no he estado en años. Tom asintió lentamente, una compleja mezcla de emociones cruzando su rostro. Me alegra, dijo, y para mi sorpresa, parecía decirlo en serio. Yo, lo siento por todo. No me di cuenta, se interrumpió, aparentemente sin palabras. Sentí una oleada repentina de lástima por él. El hombre frente a mí parecía más pequeño, de alguna manera menos intimidante que el esposo con el que una vez me había andado con cuidado. Gracias, dije simplemente. Espero que tú también estés bien, Tom. Antes de que pudiera responder, sentí un toque en mi hombro. Era Jen, la organizadora del evento. Sara, lo siento mucho por interrumpir, pero hay algunas personas que quieren hablar contigo sobre oportunidades de consultoría. Asentí, volviéndome hacia Tom. Tengo que irme. Cuídate, Tom. Al alejarme, sentí un profundo sentido de cierre. Los últimos hilos que me ataban a mi antigua vida habían sido cortados. Estaba libre, verdaderamente libre para avanzar sin el peso del pasado reteniéndome. El resto del evento pasó en un torbellino de conversaciones, conexiones y oportunidades. Para cuando salí del centro de conferencias, mi cabeza daba vueltas con potenciales nuevos clientes y colaboraciones. El futuro se extendía ante mí, brillante de posibilidades. Mientras conducía hacia casa esa noche, pensé en el inesperado reencuentro con Tom. Un año atrás, la vista de él me habría reducido a un desastre nervioso y apologético. Hoy, había mantenido mi posición,
confiada en quién era y en lo que había logrado. La mujer que había recibido un uniforme de doncella como una broma cruel la Navidad pasada había surgido de esas cenizas. Había convertido ese símbolo de servidumbre en combustible para su transformación, y ahora estaba ayudando a otras mujeres a levantarse y reclamar su propio poder. Al llegar a mi edificio de apartamentos, un lugar más bonito en el que me había mudado unos meses atrás, sonreí para mí misma. El viaje no había terminado, habría más desafíos, más crecimiento, más transformaciones por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por enfrentarlos. El futuro era mío para moldearlo, y no podía esperar para ver qué tenía reservado. Los meses siguientes al evento de empoderamiento de mujeres fueron un torbellino de actividad y crecimiento. Mi pequeño negocio de consultoría había despegado, impulsado por las conexiones que había hecho en la conferencia y la difusión de boca en boca de clientes satisfechos. Me encontré trabajando más horas, pero el trabajo era satisfactorio de una manera que nunca había experimentado antes. Cada proyecto exitoso, cada sonrisa agradecida de un cliente, se sentía como otro paso lejos de la mujer que una vez fui y hacia la persona que estaba destinada a ser. Cuando la primavera floreció en Boston, trayendo consigo una sensación de renovación y posibilidad, decidí dar otro salto. Con mi negocio creciendo, necesitaba más espacio, tanto literal como figurativamente. Empecé a buscar un pequeño despacho para alquilar, un lugar donde pudiera recibir a clientes y establecer realmente mi marca. Fue durante esta búsqueda que recibí un mensaje inesperado. Mi teléfono zumbó una tarde mientras salía de un posible espacio de oficina, y casi lo dejo caer al ver el nombre en la pantalla: Evelyn, mi ex-suegra, la mujer que me había dado ese uniforme de doncella burlón hace más de un año. Por un momento, consideré ignorar el mensaje, y el pensamiento de involucrarme con Evelyn, de reabrir viejas heridas, me revolvía el estómago. Pero la curiosidad pudo más que mi buen juicio, y abrí el texto. Sara, espero que este mensaje te encuentre bien. Entiendo si no deseas responder, pero esperaba que pudiéramos encontrarnos. Hay un asunto que me gustaría discutir contigo. Evelyn. El tono era inusualmente educado, casi desesperado, tan diferente de la Evelyn que conocía que encontré intrigada a pesar de mi mejor juicio. Después de unos días de deliberación, respondí aceptando encontrarnos en un lugar neutral, un café en el centro de la ciudad. Al entrar en el café el día acordado, mi corazón latía con fuerza. Localicé a Evelyn inmediatamente, sentada en una mesa en un rincón, su apariencia habitualmente impecable ligeramente apagada. Parecía mayor, más cansada de lo que recordaba. Sara, dijo al verme acercarme, levantándose para saludarme. Gracias por venir. No estaba segura de que lo harías. Tomé asiento frente a ella, estudiando su rostro. La prepotencia altanera a la que estaba acostumbrada había desaparecido, reemplazada por algo que parecía casi humildad. Admito que me sorprendió recibir noticias tuyas, dije, manteniendo mi tono neutral. ¿Qué querías discutir? Evelyn tomó una respiración profunda, sus manos apretadas alrededor de su taza de café. Es sobre el negocio familiar, dijo. Estamos en problemas, Sara. La empresa está luchando y corremos el riesgo de perderlo todo. Escuché en silencio mientras explicaba la situación, decisiones de gestión deficientes, condiciones de mercado cambiantes y una serie de inversiones fallidas habían dejado al otrora próspero negocio familiar al borde del colapso. Mientras hablaba, podía ver el miedo en sus ojos, miedo no solo de perder su riqueza, sino su identidad, su lugar en el mundo. Hemos intentado de todo, continuó Evelyn, su voz apenas un susurro. Consultores, reestructuraciones, pero nada parece funcionar. Y luego, te vi hablar en ese evento. Vi lo que has logrado, el negocio que has construido, y pensé, esperé. Se interrumpió, incapaz de pedir ayuda directamente. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. La mujer que una vez me había dado un uniforme de doncella, que me había tratado como una sirvienta en su hogar, ahora estaba prácticamente suplicando mi asistencia. Parte de mí, lo admito, sintió un placer vengativo. Aquí estaba mi oportunidad para la venganza, para darles la espalda como ellos me la habían dado a mí. Pero, al mirar a Evelyn, viendo la desesperación en sus ojos, sentí algo más, compasión mezclada con un sentido de mi propia fortaleza. Evelyn, dije lentamente, lo que pasó entre nosotros, entre mí y tu familia, no puede deshacerse. La forma en que me trataron, las cosas que dijeron y hicieron, causaron un daño real.
Ella asintió, con los ojos bajos. Lo sé, dijo suavemente. Y estoy realmente arrepentida, Sara. Sé que no cambia nada, pero lo siento. Tomé una respiración profunda, considerando mis próximas palabras con cuidado. Aprecio tu disculpa, dije. Y aunque no pueda olvidar lo que pasó, ya no soy la misma persona que era entonces. He crecido, he cambiado, y parte de ese cambio es saber que no necesito aferrarme al enojo ni buscar venganza para probar mi valía. Evelyn levantó la vista, con un destello de esperanza en sus ojos. ¿Eso significa? Significa que estoy dispuesta a mirar la situación de tu negocio, dije. No puedo prometer nada, pero revisaré tus finanzas y operaciones y veré si hay algo que pueda sugerir para ayudar a dar un giro a las cosas. El alivio en el rostro de Evelyn fue palpable. Gracias, Sara, dijo, su voz gruesa de emoción. No merezco tu amabilidad, pero estoy agradecida por ella. Durante las siguientes semanas, me sumergí profundamente en las finanzas y las operaciones del negocio familiar. Fue un trabajo desafiante, que requería largas horas y todas las habilidades que había desarrollado durante el último año, pero también era curiosamente satisfactorio, usar mi experiencia duramente ganada para potencialmente salvar el mismo negocio que una vez se usó para menospreciarme. Mientras trabajaba, no podía evitar reflexionar sobre el viaje que me había llevado hasta este punto. El uniforme de doncella, que estaba destinado a humillarme, se había convertido en el catalizador de mi transformación, me había empujado a redescubrir mi fuerza, mi ambición, mi sentido del valor propio. Y ahora, aquí estaba yo, usando las habilidades desarrolladas para ayudar a las mismas personas que una vez buscaron derribarme. Después de semanas de análisis y planificación, presenté mis hallazgos y recomendaciones a Evelyn y el resto de la familia, incluyendo a Tom. La sala de conferencias estaba tensa mientras los guiaba a través de mi presentación, delineando los problemas que había identificado y mis propuestas de soluciones. El negocio es salvable, concluí, pero requerirá cambios significativos. Tendrán que agilizar operaciones, pivotar la estrategia de marketing y posiblemente considerar la incorporación de inversión externa. No será fácil, pero si están dispuestos a trabajar en ello, creo que pueden dar un giro a las cosas. Al terminar de hablar, la habitación quedó en silencio. Podía ver el peso de mis palabras asentándose en cada uno de ellos, la realización de cuánto necesitaba cambiar, pero también la esperanza de que no todo estaba perdido. Fue Tom quien habló primero. Sara, dijo, su voz llena de una mezcla de asombro y arrepentimiento, esto es increíble. El trabajo que has hecho, las ideas que has proporcionado. No sé cómo agradecértelo. Le sostuve la mirada firmemente. No necesitas agradecerme, Tom. No lo hice por gratitud o perdón. Lo hice porque pude, porque tengo las habilidades y el conocimiento para ayudar, y porque hacerlo fue mi elección, no una obligación, no un deber, sino una decisión que tomé libremente. Entonces, Evelyn se levantó, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Sara, dijo, su voz temblorosa, te debo una disculpa, no solo por pedir tu ayuda sino por todo. La forma en que te tratamos, las cosas que dijimos e hicimos, estábamos equivocados, terriblemente equivocados. Asentí, reconociendo sus palabras. Gracias, Evelyn. Tu disculpa significa mucho, pero más que eso, espero que esta experiencia te haya enseñado algo sobre juzgar a las personas, sobre el peligro de pensar que eres superior a los demás, porque la vida tiene una manera de dar la vuelta a la tortilla cuando menos te lo esperas. Mientras recogía mis cosas para irme, sentí un profundo sentido de cierre. Había enfrentado mi pasado, confrontado a las personas que una vez me hicieron sentir pequeña e insignificante, y lo había hecho en mis propios términos. Había elegido ayudar no por obligación ni por deseo de venganza, sino desde un lugar de fuerza y compasión. Al salir del edificio de oficinas y entrar en la brillante luz del sol de primavera, me sentí más ligera de lo que había estado en años. Los últimos vestigios de la antigua Sara, la que había sido intimidada por sus juicios y disminuida por sus expectativas, se desvanecieron. En su lugar, estaba una mujer que conocía su valor, que había enfrentado sus miedos y emergido más fuerte por ello. Mientras me dirigía de regreso a mi propio despacho, cuyo contrato de arrendamiento había firmado solo días antes, no pude evitar sonreír. El viaje había sido largo y a menudo doloroso, pero me había llevado hasta aquí, a un lugar de confianza, de propósito, de verdadera independencia.
El uniforme de doncella que una vez simbolizó mi servidumbre ahora representaba algo completamente diferente, era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de la fuerza que había encontrado dentro de mí misma. Me habían dado un uniforme de doncella, con la intención de que fuera una herramienta de humillación, en cambio, lo había convertido en armadura, un símbolo de mi resiliencia y crecimiento. Al final, la mayor justicia no estaba en verlos luchar o en necesitar mi ayuda, estaba en el conocimiento de que había superado sus intentos de definirme y limitarme. Había escrito mi propia historia en mis propios términos, y al mirar hacia el futuro, sabía que los mejores capítulos aún estaban por venir.